22 años del estreno de una de las sagas más famosas que se ha llevado al cine, El Señor de los Anillos. Hoy os voy a hacer todo el spoiler posible, ¿vale? Llevada al cine por el director Peter Jackson y estaba basada en la novela homónima del británico John Ronald Reuel Tolkien, más conocido por J.R.R. Tolkien. La obra la publicó entre 1954 y 1955 y la saga comprende 3 libros, en este caso 3 películas, en la que el primero se llamaba La Comunidad del Anillo, estrenada en el 2001, Las Dos Torres, estrenada en el 2002, y, por último, El Retorno del Rey en el 2003. Y aquí viene el spoiler. La historia cuenta cómo en un mundo llamado Arda y en un continente conocido como la Tierra Media, estaba siendo amenazada por fuerzas oscuras y por el mal, el cual traería sufrimiento y dolor. Y un grupo variopinto de seres se reúnen y deciden luchar para acabar contra este mal. Por aquel entonces convivían seres de diferentes especies, reinos de elfos, de enanos, hobbits, ents y alguno más por ahí. Mientras que cada seres convivían según su especie, los seres humanos, los hombres, estaban divididos en diferentes reinos y a veces luchaban entre sí. Dentro de la historia no falta sus propias profecías o leyendas, con lo que en este caso una de ellas era que vendría un rey que volvería a unificar a todos los reinos, se levantaría contra el mal, lo derrotaría y comenzaría una nueva era. No es difícil conjeturar que el autor, el señor Tolkien, podría haber tenido cierta influencia de otro escritor de la época, llamado Clive Staples Lewis, o más conocidos como C.S. Lewis, que también es conocido por una de sus grandes obras, que son las Crónicas de Narnia. El señor Lewis y el señor Tolkien eran amigos cercanos, lo que se puede concluir que, en cierta medida, la idea de crear un mundo fantástico en el que el bien lucha contra el mal estuviera influida por el señor Lewis, pues es bien sabido por todos que era un creyente cristiano. Y no es imposible imaginar las conversaciones que tendrían acerca de estas luchas entre el bien, el mal, lo bueno y lo malo. En cierta forma, empapadas con verdades bíblicas. Y casi de forma sorprendente, el último de los 3 libros de la saga se llama El Retorno del Rey. Pues se hace patente la idea o el cumplimiento de la profecía dentro de esta historia fantástica, que saldría un rey para unificar a todos los reinos, para luego dar comienzo a una nueva era. Por ejemplo, esta idea podría haberla cogido del libro de Isaías, el libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. En este tiempo, en el tiempo de Isaías, la nación de Israel estaba bajo amenaza de oscuridad porque habían desechado a Dios y habían puesto toda su confianza en otros dioses y en sus propias fuerzas. También afloraba la arrogancia y la soberbia de sus líderes, para lo cual Dios tenía que aplicar el juicio sobre la nación de Israel, siendo el precio muy alto que debía de pagar. Primero, el imperio asirio asoló la tierra de Israel y por muchos pactos que había hecho con su vecino de Egipto, no le valió para nada. Y años más tarde, el imperio babilónico entró, arrasó el templo, arrasó Jerusalén y les llevó cautivos a Babilonia, siendo exiliados a tierras extranjeras. Pero aún con este panorama, el pueblo de Israel seguía sin volverse a Dios.
cumpliéndose de esta manera las profecías que había hecho Isaías. Pero el juicio de Dios nunca es la última palabra. Y esto es importante recordar. El juicio de Dios no es lo último. Porque con cada juicio divino es acompañado de esperanza y cumplimiento de promesas que ha anunciado previamente por medio de sus profetas. En este caso, es anunciado un rey venidero que vendría de la estirpe de David, siendo el único capaz de llevar a toda la nación a la obediencia y al pacto divino, para así poder ser luz a otras naciones. Este rey venidero sería llamado Emmanuel, que como bien sabéis, su nombre traducido es Dios con nosotros. Pero este rey no es como el que podíamos conocer o podrían conocer en esa época, pues sería rechazado y asesinado por sus conciudadanos. Isaías de esta forma está ilustrando o anuncia la muerte de su siervo, el rey, el cual sería un sacrificio por el pecado. La muerte de este rey sería el sacrificio por el pecado del pueblo de Israel, para luego de su muerte volver de nuevo a la vida y así mostrar un camino para hacer justos a quienes creen y confían en él, lo que debería ser una relación correcta con Dios. Para algunos, este camino es una manera de responder a este siervo. Unos lo harán de manera humilde, volviéndose a Dios, humillándose, reconociendo todos sus pecados y confesándolos delante de Él. Pero otros lo rechazarán y resistirán sus enseñanzas. Y la Biblia los llama impíos. Quienes sí acepten a este siervo, al Mesías, a este rey, serán llamados hijos del reino de Dios. El anuncio de este nacimiento del siervo sufriente, del rey prometido, lo encontramos en Isaías 9:6. Quienes tienen la Biblia en el móvil o en papel, y si no os lo voy a leer. Dice así Isaías 9:6. Porque un niño os he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esta primera parte del versículo se nos dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esta parte es interesante y muy importante porque nos dice, un niño nos es nacido, hijo se nos ha dado. Describe cómo Dios entrega a su hijo, el cual se despoja de la deidad y se hace hombre, nacido de mujer, de forma corporal en niño. Nos ha nacido como hijo del hombre, nos ha sido dado como hijo de Dios. Es interesante que este versículo en parte lo tenía Juan en el conocidísimo versículo 3, 16, 17. Os voy a poner un examen. ¿Podríais recitármelo de memoria? Os voy a ayudar. Porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La siguiente parte del versículo de Isaías dice, el principado sobre su hombro. Esto viene a decir que Él es el rey de reyes, señor de señores, y será el único que gobernará toda la creación. Y gobierna toda la creación, tanto la presente como la esperada en el futuro. Y a continuación se da una lista de nombres a este rey, a este hijo de Dios, el niño que nos es nacido, admirable, nos habla de su persona, de su obra. Él es Dios y a la vez es hombre, consejero. Su sabiduría es inigualable, porque conoce desde la eternidad
todos los designios divinos. Y esta sabiduría es muy necesaria a la hora de gobernar y es capaz de dirigir a quienes le siguen. Dios fuerte es un gobernante omnipotente y supremo. No existe nadie en toda la creación que le supere. Padre eterno. Abba. Es decir, siempre actúa como buen padre, de forma perpetua, buscando lo bueno para sus hijos, los que creen en él. Y termina con príncipe de paz. En un mundo atribulado por las guerras, por el sufrimiento, por el llanto, por el dolor, por la maldad, será quien por fin traiga la paz a cada persona, a toda la creación. Él es el creador de toda paz. Y no habrá peligro de que esta paz sea turbada por nada. En el mundo, como presenta Tolkien, o el que hemos resumido de Isaías, podría ser el nuestro perfectamente. Si hoy tuviéramos aquí a Isaías, posiblemente estaría dando las mismas profecías, el mismo discurso, las mismas enseñanzas, salvo por un pequeño detalle. El rey ya ha nacido, el Salvador ya ha venido. Y el nombre de este rey, de este Salvador, es Jesús. Como bien sabéis, en unos días celebraremos la Navidad, el nacimiento de Jesús, quien se hizo igual a nosotros, según estaba escrito. Padeció por nosotros llevando el castigo que nosotros merecíamos por nuestras maldades, según estaba escrito. Y resucitó de entre los muertos, venciendo así a la muerte y al pecado, como estaba escrito. Hoy día está sentado a la diestra de Dios y, como fue anunciado por los profetas, un día regresará para traer orden y paz, según está escrito. Esa paz tan necesaria que hará que nuestras vidas estén llenas de alegría. Pues no debemos amilanarnos ante lo que oímos o vemos en las noticias de guerras, de persecuciones, porque nuestra fe, nuestra esperanza, debemos ponerla en aquel que es capaz de traer a nuestras vidas lo que necesitamos, supliendo nuestras necesidades como buen Padre que es. Únicamente tenemos que creer en Él, en el Señor Jesús, su Hijo amado, el Hijo de Dios, en el cual Dios tiene complacencia, confesar nuestras rebeliones delante de Él, la maldad de nuestros corazones, porque Él es Dios fiel y justo para perdonarnos. Y si lo hacemos, y lo hacemos de todo corazón, y lo confesamos con nuestra boca, nos llamará hijos suyos y herederos de la vida eterna, en torno al reino unificado de todas las naciones. Así como el señor Tolkien le dio varios nombres a este rey, Aragorn, Trancos, quien unificaría el reino y daría comienzo a la nueva era, es posible que en ese reino futuro que imaginó Tolkien llevara impreso el ADN del libro de Isaías. Pero lo que sí que queda claro, que el protagonista dista mucho de la realidad que presenta Isaías. Porque nuestro Rey, el Hijo del Dios Altísimo, nuestro Señor Jesús, según está escrito, un día Él regresará con poder y gloria y todo ojo lo verá. Lo verá descender de las alturas para instaurar la nueva era, donde el cielo y la tierra que nosotros conocemos hoy pasarán. Todo será nuevo, de la forma en que Dios ha diseñado todo aquello que está escrito.